Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy traemos tumbas con sorpresa, es decir, enterramientos que a la hora de abrirlos se encuentran cosas extrañas, raras o peculiares. Parece interesante, ¿verdad? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Bien, empezamos con una tumba vikinga. Esta se encuentra en Suecia, en la zona de Birka exactamente. Es una gran necrópolis en la que hay varios enterramientos, pero casualmente debajo de una colina un poco más prominente que el resto, encuentran un enterramiento tremendamente espectacular. Este tipo de enterramientos son generalmente de guerreros y que si son con mucho renombre se les suele enterrar con algún detalle o algún ajuar funerario, alguna vasija, algún puñal, alguna espada. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ver todo lo que apareció en esta pedazo de tumba. En el interior se halla el esqueleto de una persona que había sido enterrada sentada. Bien, esta persona llevaba unas vestiduras muy lujosas con hilos de oro y de plata. El ajuar funerario que la acompañaba era enorme e inmenso y sobre todo de armamento guerrero, es decir, llevaba dos escudos, llevaba una espada, un hacha, una lanza, varias puntas de flecha e incluso llevaba un juego de estrategia militar tipo ajedrez, lo que simbolizaba que esa persona era un guerrero de alto standing porque no solamente se dedicaba a pelear, sino que también por lo visto era el que planeaba las emboscadas o las estrategias a seguir en el campo de batalla. A su lado también aparecen los esqueletos de dos caballos, no uno, sino dos. A ver, los caballos eran uno de los bienes más preciados. Que a la hora de morir tú sacrifiquen uno es, bueno, lo más, pero que ya esté encima sacrifiquen dos era como una señal de altísimo standing. Está claro que nos encontramos ante la tumba de un guerrero vikingo de gran renombre y de gran personalidad. ¿Qué es lo curioso? A pesar de todo esto que hemos encontrado, ¿pero qué es lo extraño de esta tumba? En 2014, una bioarqueóloga, cuyo nombre es Anna Hellström, empieza a notar algo raro en esos huesos. Ve que son muy largos, de una persona ya decimos de unos 70, pero muy gráciles, muy estrechos y ya al llegar justamente a la cadera, que es una zona muy definitoria que divide muy bien los sexos tanto en varón o en hembra, ve que perfectamente que esa cadera pertenece a una mujer. Estudia el resto de los huesos y empieza a establecer una teoría cada vez más firme de que esos restos no son de un hombre, de un guerrero robusto y rudo que nos habíamos imaginado, sino a una mujer. Los historiadores más reaccionarios o más tradicionales decían que eso era imposible. Los huesos no podían pertenecer a una mujer cuando tenía un ajuar funerario que era completamente guerrero y demás. Es en 2017 cuando un grupo de bioarqueólogos ya un poco más amplio comienza a estudiar de nuevo esos restos de una forma muy metódica y establecen ya sin duda alguna, con ADN y todo, que estos huesos son de una mujer. La sorpresa de esta tumba es que ese guerrero rudo, fortísimo y bueno, que todos teníamos en mente, resulta ser una mujer. Era una mujer guerrera tremendamente importante, no solamente de combate frente a frente, sino también una gran estratega militar, y fue enterrada con todos los honores que se le pueden dar a un guerrero en esta época vikinga. Esto fue un gran choque porque es la primera vez que se encuentra un ajuar funerario tan sumamente bélico asociado a una mujer y con este rango y esta importancia. Para el segundo caso sorprendente nos vamos a Egipto, a otra zona bastante lejana y mucho más cálida que el nórdico Birka de Suecia. Bien, aquí nos encontramos, ya sabemos, las famosas momias. Ya tenemos que tener en cuenta que también se momificaban a animales que ellos consideraban similares a los dioses o que les representaban, ya fuesen los gatos, cocodrilos y los halcones. Nos encontramos entonces con la momia de un halcón en perfecto estado que está en el Museo de Inglaterra de Minster. Vale.
Sin más problema, este es un ejemplo de una momia tan bien conservada que se decide hacer un estudio un poco más exhaustivo. Cuando se le hace una tomografía, que más o menos es como un escáner, lo sorprendente que es que dentro no hay los restos de un halcón, sino los restos de un bebé momificado. Realmente es un feto que nació antes de tiempo y con grandes malformaciones. Pero el caso es lo raro de este enterramiento o de esta momificación es que no se le momifica como otros bebés o como otros niños pequeños que se han encontrado en Egipto, que tienen su forma humana. Este no, está envuelto como si fuese un halcón y el dibujo de un halcón en sus vendas y encima rodeado de otras tantas momias que efectivamente son de halcones. Esto ha sido un hallazgo totalmente fortuito, era porque esta momia se conservaba muy bien y se hizo un estudio un poco más exhaustivo, pero si no se llega a hacer esa tomografía siempre hubiese quedado como un halcón y no como los restos de un niño. Curiosamente, en el Museo Nacional de Haifa nos encontramos el caso contrario. Teníamos la momia de un niño pequeño bastante bien conservada. Se habían sacado unas cuantas muestras de esa momia y no se llegaba a nada concluyente. Así que se hizo otra tomografía. ¿Qué es lo sorprendente? Que dentro no había realmente ningún resto humano. Era como una escultura de barro con muchos granos y con muchas semillas de distinto tipo. Se cree que esto se hacía en honor al dios Osiris, que era como una especie de ofrenda. Entonces nos encontramos con el caso de esta momia que sí que había sido tratada como si fuese una persona y realmente era una figura de barro, y la otra del halcón que representaba al dios Horus era tratada como esto, como un halcón, y sin embargo eran los restos de un bebé. Nos vamos ahora a algo totalmente distinto, a una estatua. Es una estatua de un Buda en posición de loto, es la posición esta más famosa que nosotros tenemos en mente. Y Buda es muy representado en esta forma que es como muy meditativa. Esta estatua es comprada pues por un coleccionista particular en 1996 y como la ve un poco estropeada decide restaurarla. Se cogen muestras y se ve que hay como restos de tela y de papeles dentro, pero no se le da como más importancia y la cosa queda así. Sería sobre 2013-2014 que pasa a formar parte de los fondos del Museo Nacional de Budapest, cuando al hacer otra tomografía, ya vemos que las tomografías nos están revelando todos los interiores y entresijos de estas cosas tan curiosas, de estas tumbas tan curiosas, pues hacen una tomografía a esta figura y que se encuentran dentro el esqueleto de una persona. Es decir, dentro, en la misma postura del loto, hay los restos de un monje. Se cree que estos restos pertenecen a Li Kuan, un maestro budista del siglo XI más o menos, y pertenece a una tradición muy extrema que es la de momificación en vida. Es un proceso larguísimo, la verdad que puede durar como 6 años y si queréis en otro momento hablamos de él. El caso es que esas personas pues lo que hacen es automomificarse, luego son venerados como budas vivientes. Este en concreto, en algún momento, para poder conservarle mejor o para ocultarlo, no se sabe por qué, le recubrieron con una capa de yeso y hicieron una escultura a su alrededor y ocultándole a la vista de todos. Con el tiempo se perdió la documentación o la tradición de que dentro estaba uno de estos budas vivientes y pasó a ser una estatua más que fue de mano en mano hasta que le hicieron esta tomografía y descubrimos dentro que hay pues una persona. Si os está gustando, me ayudaría mucho pues que os suscribierais al canal si no lo habéis hecho, que deis a la campanita y a un me gusta. Todo eso pues a mí, oye, me ayuda, me incentiva y me ilusiona pues para seguir haciendo vídeos de este tipo. Por último, vamos a hablar de unos sarcófagos fenicios que se encontraron en Cádiz. Esta historia es, bueno, de película. Yo, la verdad, animo a cualquier director de cine que la coja y que haga por lo menos un corto porque tiene telita.
A ver, empezamos en 1887 en una necrópolis fenicia en la zona de Cádiz. Aparece un sarcófago que está compuesto de dos partes, lo que es la caja con una forma antropomorfa y una tapa que también tiene una figura representativa de un hombre barbado con un tocado, lleva una mano flexionada en la que porta lo que se cree que es el símbolo de un corazón, y la otra mano está estirada y se cree que estaba policromado y que podía llevar una guirnalda de flores en esa otra mano. Bien, esto es un hallazgo tremendamente importante. La cosa queda ahí, va pues al museo y es una de las piezas estrella. En 1904 llega a esta zona de Cádiz un arqueólogo muy renombrado que se llama Pelayo Quintero. Este queda emocionado con toda la cultura fenicia y con este sarcófago de este hombre barbado queda completamente emocionado y obnubilado. Esta es la obsesión que tiene por él, que dice que no puede ser único, que tiene que tener una pareja. No sabemos por qué, pero este hombre se empeña en que tiene que haber una versión femenina de este sarcófago. En la necrópolis donde apareció no volvió a aparecer, no solamente en una versión femenina, sino es que nada parecido, ni siquiera aparente, pero este hombre insistía y estuvo venga a hacer agujeros por todo Cádiz buscando en distintos yacimientos, y buscó y bueno, murió con esta obsesión. Fue trasladado a Teherán y sus últimos días los pasó allí, pero él murió con esta obsesión. Parece que la historia acaba aquí, pero no. Resulta que en 1980, cuando están haciendo los cimientos de un edificio, encuentran pues un yacimiento, también una necrópolis, con varios enterramientos fenicios. Y para sorpresa de todos aparece la versión femenina de ese ataúd. Todo aquello que decía Pelayo Quintero de que tenía que haber una versión femenina, que él buscaba sin descanso, que murió sin encontrar, va y resulta que aparece casi pues eso, unos 80 años después, cuando este hombre ya ni siquiera puede saberlo. Y la verdad que es que estos dos ataúdes, como podemos ver, son súper aparentes y realmente parece que son pareja. El caso es que aparecieron cada uno en una punta y sin ningún tipo de relación. Sin embargo, si tú les ves uno al lado del otro, son de una factura similar, súper parecidos y parecen pareja. Lo más rocambolesco de todo es que este ataúd apareció en el solar donde tenía este hombre, el arqueólogo Pelayo Quintero, su casa. A ver, este hombre vivía en Cádiz, estaba haciendo constantemente prospecciones y excavaciones buscando un ataúd en concreto, y resulta que aparece ese mismo ataúd en el solar de su casa unos 80 años después. Es que es de película, vaya, no tiene otra explicación. Las malas lenguas dicen que este hombre lo más seguro es que igual encontró este ataúd y decidió enterrarlo en sus terrenos para luego, no sé, darlo a descubrir o lo que fuese, pero es que la verdad es que murió sin que esto surgiera a la luz, y de hecho cuando se la encontró fue de una forma tremendamente pues fortuita. Si creéis que la historia acaba aquí, pues no, todavía hay más sorpresas. Resulta que se empieza a hacer en la actualidad un estudio genético de la gente del Líbano, que sus movimientos poblacionales, en fin, que se empiezan a pedir a distintos museos que tienen restos fenicios, pruebas de ADN. Se escoge entonces pues estos restos de esta dama de Cádiz, que se la llama así, de este sarcófago. Al sacar los huesos, al estudiarles, empiezan otra vez con los problemas de decir, a ver, estos huesos no parecen de una mujer, y ven que perfectamente coinciden con los de un hombre, y un hombre, a ver, grande, robusto y que debía de ser una persona luchadora. Y continúan con los análisis de ADN, y esto lo confirma por completo. Los restos que están dentro del sarcófago de la dama de Cádiz son de un hombre. Todo el mundo sorprendido, digo, ¿qué hace un hombre enterrado en un sarcófago femenino? Esto hace pensar a la gente, bueno, ¿y qué pasa con el sarcófago masculino? Porque, bueno, allí también había unos restos que se seleccionaron, se clasificaron y ya está. Vamos a mirarles pues también a ver qué es lo que ocurre. ¡Sorpresa! Es una mujer. O sea, en el sarcófago del varón tenemos los restos de una mujer enterrada, y en el sarcófago que representa a una dama tenemos a un hombre enterrado. Es un caso
curiosísimo, muy extraño, no tiene explicación y ya os digo, a mí me parece de auténtica película. Si no os lo creéis, porque me parecería muy normal que no os lo creyerais, mirad todos estos datos y ved que, pues eso, corroborad vosotros mismos que es un caso real. Espero que os haya gustado y sorprendido estos enterramientos con sorpresa, que parecen como unos huevos Kinder, digamos, que tienen dentro cada uno su peculiaridad. Son de distintas épocas, de distintos sitios y la verdad bueno, que me parecen muy curiosos y que como anécdota me parecía bonito y entretenido traeroslo aquí. Sin más os dejo, espero veros en otros capítulos de Esther y sus historias y os envío como siempre muchos saludos y muchísimos besos.